Yo soy maestro de profesión, estudié para ser maestro de educación física. Yo sé, no parece, ¿verdad? Parece que me tragué el balón. Pero me gusta enseñar. Entonces hoy vamos a tener una enseñanza. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Pueden ir abriendo sus Biblias a Marcos, capítulo 7. El Evangelio de Marcos. Marcos no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús. Era muy amigo de Jesús y de sus discípulos. De hecho, creen que tal vez la última cena del Señor fue en el aposento alto de la casa de los papás de Marcos. Y es Pedro el que está dictando a Marcos este evangelio. Y es un evangelio, es el más corto de los 4 evangelios. Y es un evangelio que no se mete tanto en lo teológico como Juan, ¿verdad? Pero es la acción, esa acción es milagro tras milagro. Dios, Jesús obrando aquí en la tierra. Y me sucedió que cuando mi esposa Aide estaba en el hospital con COVID, yo estaba leyendo el evangelio de Marcos. Y fue una inspiración cada día leer los milagros de Jesús y ver sus obras. Levantaba mi alma, mi espíritu cada día. Entonces quiero motivarte a leer el Evangelio de Marcos. Es rapidito, son 16 capítulos, ¿verdad? Lo puedes leer rápido, en menos de una quincena te lo echas, ¿verdad? Un capítulo al día. Fácil. Entonces vamos, Marcos 7, verso 24. Quiero ver 3 milagros el día de hoy que hace Jesús. Y quiero ver en estos milagros lo que las personas hicieron, lo que Jesús hizo, y cómo nosotros, tú y yo, podemos participar con Jesús en un milagro en nuestra vida. Cómo tú y yo, nuestra actitud hacia Jesús tiene un gran impacto. Porque hubo ocasiones, dice, en una ocasión Jesús, el Hijo de Dios, dice, por la falta de fe de ellos no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Entonces tú y yo tenemos un impacto tremendo en el mover de Dios en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Entonces vamos aquí, encontramos Marcos 7, 24. Dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera que en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó, cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacido en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselo a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Interesante esta historia, ¿no? Hay partes de esta historia que dices: espérame, ¿cómo? Y vamos a verla. Lo primero que vemos es que esta mujer había oído de Jesús. Ella había escuchado de los milagros que él hace. Y cuando ella escucha de estos milagros, entra en ella ¿qué? Fe de que él puede hacer algo por mi hija. Me imagino que era como la mujer del flujo de sangre, que había ido tras doctor. Y amamos a los doctores, damos gracias por los doctores, son una bendición de Dios, ¿verdad? Pero en veces ellos tienen un limitante humano, que no pueden hacer todo, ¿verdad? No son milagrosos. Y entonces ella había oído de los milagros de Jesús y le entra fe. Lo que otros no han podido hacer por mi hija, él lo puede hacer. Y tú y yo necesitamos en nuestra vida tener esa fe. Que yo no puedo vivir de la fe de Alejandro Escobedo. Yo tengo que tener mi propia fe.
¿sí? Yo tengo que tener mi fe. El que alguien más levante pesas, ¿ya? Y haga ejercicio, pues qué bien, pero a mí no me beneficia. Yo tengo que ir al gimnasio. De hecho, esta es una historia genuina, real. Conozco a la persona que me la contó. Sus padres, esto es en el tiempo de VHS. ¿Se acuerdan de los VHS? Ok, millennials, búsquenlo en Google, les van a dar una foto ahí. Se consiguieron un VHS, un cassette de VHS, lo pusieron en la máquina en su casa, en la tele, ¿ah? Y se pusieron a ver, ¿ah?, ejercicios mientras ellos se comían un plato de nieve. ¿Usted cree que les sirvió de algo ver ese video? Para nada. Tú y yo tenemos que ponernos a hacer el ejercicio. La fe viene por el ¿qué? El oír la palabra de Dios. La fe no viene por oír todo lo que están diciendo en las redes sociales. La fe no viene por oír lo que están diciendo en las noticias. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe, escúchame aún, no viene por oír prédicas en YouTube. Y no hay nada de malo en ello, yo también lo hago. Pero la fe genuina tuya y mía viene cuando tú y yo nos metemos a esta palabra y tú y yo la empezamos a leer, y tú y yo la empezamos a masticar, y tú y yo empezamos a meditar en ella, y esta palabra se mete dentro de ti y de mí. Y es cuando nuestra fe empieza a crecer. Amigo, amiga, vea esta palabra para que tu fe crezca. Vea esta palabra para que veas lo bueno que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, la gracia de Dios. Ve a esta palabra todos los días. Miren, no es una manda, no es una manda. Bueno, lees 3 capítulos y te va a llegar el milagro. No, tranquilo. No es una manda, no es tarea. Ok, no es tarea, no es como en la escuela, en la primaria, es que si no lo hago, ¿verdad?, el maestro me va a reprobar. No, pero es que para que mi fe crezca, yo tengo que conocer a Dios personalmente. De hecho, Job escribe y dice, ¿verdad?, este hombre que pasa por toda esta experiencia y se está quejando de Dios y al fin tiene un encuentro con Dios y dice: no te conocía, solo había oído de ti. Amigo, amiga, tú y yo no podemos vivir de lo que hemos oído de Dios sin nosotros ir a su palabra y oír de ello personalmente. Y esta mujer había oído de Dios. ¿Y qué hace? ¿Ves? La fe no solo nos llena la cabeza de información, no es llenarnos la cabeza, no es nomás llenarme con conocimiento aquí en la cabeza. Tengo un tío, el hermano mayor de mi padre, ya está con el Señor, Jerry Richards. Tenía un doctorado en teología de Harvard. El hombre era intelectual, pero no conocía a Dios en su corazón. Gracias a Dios, antes de morir tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Pero tú y yo podemos llenarnos la cabeza, pero de solo información. Yo tomé en la preparatoria una clase de la Biblia como literatura. La maestra conocía la Biblia como un libro de literatura, pero no conocía nada de Dios. Entonces, la fe nos tiene que llevar a la acción. Tenemos que ponerlo en práctica en nuestra vida. Y esta mujer oye de Jesús, ¿y qué hace? Se acerca a Jesús. Tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús. Santiago 4:8 nos dice que acérquense a Dios y Él que se acercará a ustedes. Tenemos que acercarnos a Él. Hebreos 4:16: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento inesperado, en el momento de la mayor necesidad.
Tú y yo, ¿cómo es que me voy a acercar a Dios si no conozco a Dios? Y vivo con este temor de Dios. De Dios es el que me va a regañar, Dios es el que me va a dar el coscorrón. Pero si yo vengo a esta palabra, yo conozco que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Yo puedo acercarme a Él y buscarlo. Y tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Y luego que dice, cuando se acerca a Él, cae a sus pies. Nos habla de que ella reconoció: Jesús, tú eres un rey. En esos tiempos, cuando llegaban con un rey, cuando llegaban con una autoridad, se postraban ante ellos, reconociendo su señorío, reconociendo su gobierno sobre ellos. Y ella viene y se postra y reconoce: Jesús, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi situación. Tú y yo tenemos que reconocer que Jesucristo, Él es el que gobierna sobre cada situación que tú y yo estamos viviendo y enfrentando. Él está por encima. Él está por encima de toda necesidad, todo problema. Él está por encima de todo demonio. Él reina sobre los cielos y sobre la tierra. Escúchame, tú y yo tenemos que reconocer: yo no necesito ir corriendo con algún político para que me haga un favor. No necesito ir corriendo con alguien más que tiene una palanca. Jesús es el Señor y Él es el que gobierna. Tú y yo podemos ir directamente, tenemos acceso al trono de Dios. Pero entramos reconociendo que Él es Señor. Él gobierna. Y luego que dice, les suplicó que expulsara el demonio de su hija. Le suplicó. No fue una oración sencilla, ligera, así: bueno, Dios, pues si quieres hazme el milagro, y si no, pues está bien. No. Tenemos que aprender a insistir en nuestro clamor a Dios. No es hago una oración y no funcionó, el pastor no sabía de qué estaba hablando. No, tú y yo venimos delante de Dios día y noche. Jesús mismo relató esta historia de un juez injusto y le llega una viuda a pedirle que le haga justicia. Ahora, las viudas en aquellos tiempos eran mujeres que no tenían recursos, no tenían nada. Y el juez la ve y dice: esta mujer no me va a poder pagar, yo no voy a hacer nada por ella. Pero dice, esta mujer sigue día y noche. Está allí cuando él llega al despacho, ahí está. Cuando sale del despacho, ahí está todos los días, hasta que se harta y dice: bueno, pues le hago justicia para quitármela de encima. Y Jesús lo relaciona con la oración y nos pregunta: ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá hombres, mujeres aquí que se paran delante de Dios día y noche diciendo: Dios, toca la vida de mi hijo, salva a mi hijo? Y no se dan por vencidos. Que no se dan por vencidos. Que tú y yo, nuestro clamor a Dios es constante. El que pide, dice la escritura, y sigue pidiendo. Es un verbo continuo. El que pide y sigue pidiendo, recibe. Que tengamos esa pasión. Ella le suplica, pero ¿qué le suplica? Que expulse el demonio de su hija. Es específico en lo que quiere. Ora específico, no ores: Dios, bendíceme. ¿Y para ti qué es bendición? Porque a lo mejor Dios te bendice en una manera diferente a lo que tú estás queriendo. Tenemos que ser específicos en qué queremos. Que tu oración sea constante y específica. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y te responderé. Pero dice: clama. Tenemos que ser gente de oración constante. Ahora, la respuesta de Jesús ante esta mujer nos puede sorprender. Jesús le responde, le dice: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselos a los perros. Wow. Podríamos decir: wow, Jesús, qué insulto. ¿Cómo responderíamos tú y yo? ¿Cómo responderíamos si a Jesús, a ti, a mí nos dice: no puedo dar lo que es para mis hijos a los perros? ¿Cuántos de nosotros nos ofenderíamos? Nos iríamos enojados, blasfemando aún. Pero esta mujer, escúchame,
no solo reconoce a Jesús como Señor, pero se humilla ante Él y reconoce la bondad de Dios. Ella sabe que Dios, que Jesús es bueno, y le dice, escúchame, dice, es verdad. Y le dice, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Esta mujer reconoció: Jesús, tú eres tan bueno que aún las migajas que caen de tu mesa son buenas. Tú y yo tenemos que reconocer que todo lo que Dios nos da es bueno. Todo es bueno. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva, toda buena dádiva. Digan conmigo: todo lo que Dios nos da es bueno. Es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desde el Padre que creó las lumbreras celestes. Todo lo que Dios da es bueno. Ella no vino buscando a Jesús bajo sus términos. Ella vino para recibir de Jesús bajo los términos de Jesús. Le dijo: aún los perros comen las migajas. Jesús, aún tus migajas para mi vida son buenas. Ahora, tú y yo tenemos que venir con esa humildad. Ahora, no es que Dios nos va a dar migajas, entiéndame. Tú y yo somos hijos de Dios. Él prepara un banquete delante de nosotros, pero tenemos que ser hijos que no venimos demandando: Dios, tú tienes que hacerme el milagro. No, Él es Dios. Yo vengo humildemente ante Él: Señor, recibo de ti todo lo que tú quieres darme. ¿Saben que Dios es bueno? Tenemos que reconocerlo en todo momento. Mi esposa Aide, hace un año, el día de ayer se cumplió el primer aniversario. Murió de COVID. Yo estuve allí con ella cuando dio su último aliento de vida. La habían desentubado, me dejaron entrar para estar con ella y estuve a su lado. Y yo le estaba recitando el Salmo 23 y el Salmo 136. El Salmo 136 para mí ha sido un salmo que me ha fortalecido por mucho tiempo. Y el primer verso dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y yo acabo de decir eso y ella parte para con el Señor. Entran los enfermeros, toman todos los signos, confirman que ha muerto. Y entra el capellán, era un hospital bautista, sin saberlo. Allí llegamos. Él entra, es un hombre de Dios, pero es un hombre gringo, no entiende español, no habla español. Y él entra y en inglés dice: bueno, vamos a orar. Y de sus labios sale en inglés: demos gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Tú y yo tenemos que reconocer en todo momento: Dios es bueno. Yo no me puedo quejar con Dios. Dios me dio 40 años, 7 meses con la mujer más maravillosa. Y perdónenme todas las damas que están aquí, pero yo tuve una esposa increíble. La conocí a los 19 años de edad. A los 21 nos casamos en Ciudad Juárez. La conocí y ¡pum! Me conquistó desde la primera vez que la vi. Y 40 años, 3 hijos increíbles, un yerno increíble, no tiene seguro de vida, pero eso es otro asunto. Y 2 increíbles nueras, 10 nietos y digo, 2 son Escobedo, pero yo no me puedo quejar con Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Y cada uno de nosotros podemos ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Y esta mujer dijo: aún las migajas de Dios son mejor que lo que el mundo me puede dar, mejor que el mundo me puede ofrecer. Y vámonos rápido porque el tiempo se me acaba. Vente, Betsa, córrele. Seguimos allí. Jesús sale de Tiro y llega a Sidón.
y le traen a un hombre sordomudo y quieren que lo sane. Ahora Jesús lo toma a este hombre y lo saca del pueblo. No lo sana enfrente de toda la gente, lo lleva a solas. Amigos, hay cosas que Dios va a hacer cuando estamos juntos, pero hay otras cosas que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida a solas. Cada uno de nosotros debemos, les felicito a ustedes que están aquí, los que nos están viendo en línea, anímate, regresa a estar en presencia. Pero hay cosas que Dios hace aquí, pero hay cosas que Dios hace uno a uno con nosotros. Por eso es tan importante que cada día tú hagas tiempo para Dios. Haz tiempo para apagar la tele, apagar el celular, las redes sociales, hallarte a solas con Dios, aunque sean 15 minutos, 20 minutos, pero encontrarte a solas con Dios. Como lo puedo, yo salgo a caminar, voy caminando, estoy caminando solo, y el caminar, y estoy solo con Dios y puedo hablar con Dios. Halla tu lugar, tal vez es sentado con un café, y a solas que puedas estar con Dios y escuchar a Dios. Ahora Dios saca a este hombre para estar a solas con él, para ministrar a su necesidad, y luego es sordo mudo, ¿sí? Toma sus dedos y los mete en sus oídos. Dios quiere en veces meter su mano en tu vida y mi vida, en las áreas débiles de nuestra vida. Pues muchos de nosotros queremos enseñarle a Dios nuestras áreas fuertes. Mira Dios, cómo voy aquí. Mira Dios, estoy haciendo esto, estoy ayudando en esto. Dios, y queremos presumirle a Dios lo que hacemos. Pero Dios quiere venir y meter su mano en tu vida y mi vida, en las áreas débiles que tenemos. Que tú y yo nos expongamos a Él y dejar que Él obre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y luego, escúchame, Jesús tenemos que permitirle a Él obrar en nuestras vidas como Él quiere. Porque vamos a ver, no sanaba a todos igual. La hija de la mujer que fue buscando, él nunca fue a su casa, él no la tocó. Él le dijo: regresa a tu casa, ya está sana, ya está libre, el demonio ya salió de ella. Pero este hombre le mete el dedo en los oídos y luego hace Jesús y le dice: saca la lengua y fuácatelas. Tuve misericordia de ti. Gracias, Seth, gracias. Le embarra la saliva en la lengua. Y ustedes dicen: oh, guácala, wow, eso no es sanitario, wow. Pero con ese hombre era lo que Jesús tenía que hacer para sanarlo. Tú y yo estamos dispuestos a permitir a Dios obrar en nuestra vida como Él quiere, o yo le quiero dar los términos. Mira Dios, quiero que me sanes el matrimonio, pero Dios, mira, y tú y yo queremos dictarle a Dios los términos. Y no es así. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a decirle: Dios, haz lo que quieras en mi vida. Si me quieres escupir, escúpame, aquí estoy, Dios. Y que Él obre como Él quiere en nuestra vida. ¿Ves? Él tal vez va a obrar en tu vida muy diferente a la manera que obra en la vida de alguien más. No esperes que Dios haga en ti lo que viste en alguien más. Dios lo va a hacer de otra manera. Permítale a Él ser Dios. ¿Ves? Si tú y yo le dictamos a Dios cómo hacer las cosas, Él no es Dios, Él es nuestro mesero. Y tú y yo somos Dios. Pero si Él es Dios, yo le digo: Dios, obra como tú quieras en mi vida. Haz tú lo que tú quieres hacer. Y ya llegó el chacal. Ya llegó el chacal. Entonces vamos rápido al tercer milagro. Es cuando Jesús multiplica los panes y los peces. A lo mejor la mayoría de ustedes ya conocen la historia. Marcos registra dos ocasiones: la multiplicación para los 5,000 y la multiplicación para los 4,000. Y voy a tomar un poquito de los dos, porque son muy similares. Pero primero lo que veo es que Jesús les había estado ministrando la palabra.
y luego les dio de comer. No era les doy de comer y luego les... No, empezó con la palabra. ¿Debemos de hacer obra social? Sí, creo en obra social. Sé que ustedes aquí hacen obra social. Igual en Vino Nuevo hacemos obra social. Pero lo más importante es la palabra de Dios. Si les damos de comer alimento físico, pero no les damos la palabra de Dios, van a llegar bien llenitos, rellenitos al infierno. Tenemos que darles la palabra junto con la ayuda social, con el trabajo social. Tienen que ir ligados juntos. Nuestra función mayor no es la obra social. Nuestra función mayor como iglesia es proclamar el evangelio de Jesucristo. Ahora Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Sabes que Dios siempre va a obrar con lo que tú tienes. Ellos, ¿cómo? Pues si son miles y tenemos más unos panes y peces. Jesús dijo: tráigame los panes y los peces. ¿Qué es lo que tú tienes? Dios va a empezar a obrar con lo que tú tienes. La viuda que llegó con el profeta diciendo: se van a llevar a mis hijos como esclavos porque tenemos esta gran deuda. El profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Y Dios hizo el milagro con una vasija pequeña de aceite. Dios hizo el milagro con Sansón, con una quijada de un asno para matar a 1000 filisteos. Dios hizo el milagro para matar a Goliat con la honda y las piedras que David tenía en la mano. Dios va a usar lo que tú tienes en la mano. Y luego lo toma y dice, Marcos 6, dice: y volteó al cielo. Mira, no volteó a ver la multitud y decir: wow, ¿cuántos son? Y luego estos 12 que vienen conmigo son retragones. No volteó a ver los panes y los peces, que hubiera dicho: ay, qué poquito es. Miró al cielo. Amigo, no voltees a ver tu necesidad. No voltees a ver tu enfermedad. No voltees a ver la demanda de divorcio que te acaban de dar. No voltees a ver tus recursos, porque no te van a alcanzar. Voltea a ver a aquel que lo tiene todo, aquel que nunca le falta nada, aquel que es el creador de todo el universo, que habló, solo lo habló y este mundo vino a existir. Volteó hacia el cielo y luego esos panes y peces que tenía en las manos las elevó y empezó a dar qué gracias. No empezó a quejarse, no empezó a decir: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Mira tantos. No, empezó a ¿qué? A dar gracias. Es tiempo, amigo, amiga, que tú y yo dejemos de quejarnos. No, Dios, pues este trabajo que me dan, ¿cómo voy a pagar la renta y la colegiatura de mis hijos? Pues no me alcanza con esta chamba, Dios. Deja de quejarte, empieza a decirle: Dios, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias, oh Dios, que tengo trabajo, Señor, y que tú, oh Dios, lo bendiga. Bendice mi trabajo, bendice, Señor, a mi jefe. Y empezaron a dar gracias. Y luego lo tomó y lo dio a los discípulos y les dijo: repártanlo. El milagro sucede cuando tú y yo empezamos a vivir una vida generosa. Que Pedro cuando recibe ese pan hubiera pensado: no, este pan es mío, este no se lo doy yo a nadie. Pero él lo toma y cuando lo parte, el milagro sucede. Y lo parte y lo parte y empieza a dar y se empieza a replicar. Sucedió en sus manos al darlo. Tú y yo tenemos que aprender a tener vidas generosas que se dan, y es donde sucede el milagro.